Buenas noches, amigos hermanos en la fe en Cristo Jesús. Un cordial saludo a todos mis hermanos y amigos que nos siguen por estas redes. Estoy como cada miércoles. Hoy es día 29 de julio del año de gracia del Señor Jesucristo. Y damos la gloria al Señor sobre todas las cosas porque hasta este día Dios nos ha ayudado. Conforme a su gracia y misericordia, damos gracias al Señor porque hoy es el día de compartir lo que es la palabra del Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, hay un tema que quiero plantear el día de hoy conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Sabemos de antemano que ahorita son tiempos difíciles para muchos y del cual el pueblo, hablando del pueblo de Dios, quiere oír palabra del Señor, quiere escuchar palabra de Dios. Yo les invito a todos mis amigos y hermanos en la fe en Cristo que lean la palabra del Señor, lean la Biblia, leanla conforme a eso que Dios nos ha dado, porque el alimento espiritual que nosotros tenemos como cristianos, como creyentes en el Señor Jesucristo, es el alimento de la palabra del Señor. Mas sin embargo, tenemos que desechar todo lo que no es de Dios. La misma Biblia nos enseña muchas cosas en este punto, en este orden. Pero antes que todo, hermanos, antes de compartirles, quisiera primero que todo, que todos mis hermanos y todos los amigos que nos ven por estas redes, que Dios los bendiga, que Dios les guarde, que Dios los guarde en todas las cosas y que asimismo sigan teniendo la confianza en Dios, que a través de su Hijo Jesucristo, Él pagó en la cruz del Calvario por los pecados de nosotros, por los pecados de la humanidad entera. Y les voy a decir algo, el camino y la verdad solamente es Cristo. La Biblia lo dice, de tal manera amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros, los que ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa confianza plena que un día estaremos viéndole cara a cara, dice el Señor, porque la palabra de Dios nos dice que solamente no le conocemos de momento, pero un día le veremos cara a cara, porque la palabra dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces yo les invito a ustedes que no dejen de orar, no dejen de leer la palabra del Señor. Y si usted se congréguese con hermanos de sana doctrina. Yo les invito en el nombre de Jesús a todos aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios y que se gusta alimentar, júntese con hermanos que en realidad prediquen la sana doctrina. Porque la Biblia dice que no todo, dice el Señor Jesucristo, no todos son mis discípulos. Pero vamos a entrar en lo que viene siendo el tema. Y antes de entrar en el tema, quiero hacer una oración en el nombre de Jesús como reverencia. Porque cada vez que compartimos un tema, le damos reverencia al Señor Jesucristo, que Él es el dador de la vida. Él es el dador de todas las cosas. Oramos, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre bendito, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Tú eres el Santo de Israel, Padre, el que vino, Señor, hace más de 2000 años a morir en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre bendito, porque gracias a tu gracia y misericordia hemos estado aquí, Señor, y todavía, Señor, compartiendo tu palabra, tu evangelio, como tú mismo lo has encargado a todos tus siervos, a todos aquellos que proclaman tu palabra, Señor. Levanta hombres y mujeres valientes, esforzados, que compartan la palabra del Señor, la palabra que da aliento de vida, porque tú eres la vida, Señor Jesucristo. Y como todos, Señor, hemos creído en tu nombre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre bendito, te damos la gloria y la honra y el honor. Gracias, Padre Santo. Y ahora sí, hermanos, nos vamos al tema. El tema se llama No habrá excusa para el pecado. ¿Por qué? Porque los que ya conocimos de las cosas de Dios, los que ya hemos estado caminando en el camino de Dios, algunos a lo mejor se han apartado del camino del Señor. Hay muchos que lamentablemente no recibieron lo que es la sana enseñanza del Evangelio. Pero no hay excusa porque Dios no hace excepción de personas. Mire,
Hay un versículo en la palabra del Señor que quisiéramos que nos fuéramos al capítulo de Lucas, capítulo 12, versículo 22 y 24, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en la versión Valera 1960, capítulo 13, capítulo 13, versículo 22 en adelante. Dice la palabra del Señor Jesucristo: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, en cuanto veis a Abraham, e Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Es algo tremendo lo que el Señor Jesucristo compartió en aquel tiempo. Les estaba enfrentando a los mismos religiosos judíos, a aquellos, porque la misma palabra nos enseña que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra en Juan 1:11. Pero que es una exhortación muy grande para todos aquellos que a lo mejor se encubren en lo que viene siendo una religiosidad falsa, porque dice la palabra de Dios que el justo caminará por fe. Y hay muchos que lamentablemente se excusan en la religiosidad, encubriendo sus faltas delante del Señor. Pero ¿podemos estar escondidos delante de Dios? Claro que no. Te puedes esconder de los hombres, de aquellos que a lo mejor te conocen, pero Dios conoce muy bien tu situación personal y Él sabe en realidad qué es lo que tú haces, lo que piensas y lo que piensas hacer. Pero ¿por qué dice la palabra del Señor: esforzaos en entrar a la puerta angosta? Bueno, no habrá excusa para el pecado para los que ya conocieron de la palabra, lo que escucharon del Evangelio. Dice: ¿estás libre o no estás libre? ¿Estás limpio con la sangre de Cristo o no estás limpio con la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces hemos compartido el Evangelio a personas y siempre nos contestan: es que no quiero compromisos, es que no es mi tiempo, es que quiero vivir la vida? ¿Cuántas veces nos han respondido de esa manera? Lamentablemente, estas personas que en un tiempo les hablamos del Evangelio y desecharon el Evangelio de Cristo, la palabra nos enseña que no nos desechan a nosotros, desechan al Señor y su palabra. Entonces ya no hay exclusión para ellos, porque la misma palabra en la carta de Romanos nos dice, capítulo 1, que los que conocieron en la ley serán juzgados por la ley, y los que no caminaron sobre la ley serán juzgados sin ley. O sea, la misma palabra nos enseña esto. Entonces no hay exclusión, porque hay muchos que dicen: es que si yo me bautizo ya no me quiero comprometer con Dios. Aunque no te bautices, tú como quiera ya estás excluido del reino de Dios, porque solamente hay dos caminos: o es la puerta estrecha, que es donde todos intentamos caminar a pesar de los obstáculos, a pesar de las situaciones que enfrentamos todos los días como cristianos, porque el cristiano verdadero lleva su cruz todos los días, y cuando llevas la cruz de Cristo, tú crucificas las pasiones, los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque Cristo ya vive en ti, ya vive en mí. Eso es llevar la cruz de Cristo, que nosotros estamos sujetos a Cristo, somos esclavos de Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios, como el apóstol Pablo dice claramente: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en ti, es porque tú le abriste la puerta de tu corazón, tú lo recibiste, tú le entregaste tu vida.
Romanos 10, 9, 10 nos dice la palabra del Señor claramente. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús conforme a la palabra, porque es importante estos puntos. Muchos pueden decir ahorita, es que no estoy comprometido con Dios. No, tú ya estás comprometido desde el momento que rechazaste a Cristo. Desde ese momento ya Dios te está tomando en cuenta todo lo bueno o lo malo que tú hagas. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú creyeres en tu corazón que Dios Todopoderoso le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 11 dice claramente, Romanos 10, 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Pero por qué avergonzado? En el día del juicio, del gran trono blanco. Porque la misma palabra nos enseña que el Señor juzgará primero a los suyos y después a la iglesia y después a los demás, a los que no aceptaron a Cristo. La palabra nos enseña que hay dos resurrecciones, la de justos y de los injustos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar antes de la venida del Señor? Que Dios está tratando no solamente con los que no son, con los incrédulos, está tratando con la iglesia, hermanos. Pero la pregunta es, ¿estamos caminando sobre el camino estrecho? Ok, en Jesús no hay términos medios. La Biblia nos enseña Apocalipsis 3 claramente, o eres frío o eres caliente. Pero por cuanto fuiste tibio, dice la palabra del Señor, te vomitaré de mi boca. O sea, no podemos tener términos medios. O estamos dentro del camino del Señor al 100% o no lo estamos. Al final de cuentas, los que son tibios, los que rechazan la gracia de Dios y que ya conocieron y se apartaron de la ley de Dios, de su corazón, y están en la práctica del pecado deliberado, porque un pecado deliberado es aquel que peca con conocimiento y causa. Entonces, esa persona, ya Dios lo tiene de una manera muy diferente, porque ya conoció, ya supo. Dice la palabra de Dios que en un tiempo vivieron la copa del Señor, pero regresaron a las inmundicias de la carne, otra vez, porque se volvieron transgresores, porque lamentablemente no estaba Cristo en su corazón. Ahora, Jesús dijo claramente en Juan 15, 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, que si nosotros ya le compartimos el evangelio a familiares, a conocidos o a hermanos que todavía no están convertidos, y le seguimos insistiendo que acepten a Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados, que regresen al camino, ya no hay excusa, porque el pecado está en ellos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, y es que tan importante es que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero para eso, el corazón debe estar abierto a la palabra de Dios, y no nada más ser oidores, dice la palabra en Santiago, sino también hacedores de la palabra del Señor. Y hacedores quiere decir que hagamos obras de justicia. Por eso Santiago habla y defiende mucho que las obras es importante en el camino de la fe, porque una fe sin obras es muerta. Es más, ¿de qué me sirve decir que yo tengo amor en Cristo y amo a Cristo y sigo a Cristo si no tengo misericordia ni por mi vecino, ni por mi familiar, ni por el hermano que está en necesidad, ni oro, ni tengo la manera de ayudarle, lo puedo otorgar? O sea, si tú ves que está en alguna necesidad y sientes algo en tu corazón, la Biblia las enseña claramente en Filipenses 2, tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, tener misericordia, amor, caridad, dice en una versión de 1909 de la Valera, tener caridad entre vosotros. El amor es importante. Pero si no tenemos esos frutos del Espíritu Santo, está muerta nuestra fe. Estamos en el camino que no es el correcto, estamos fuera del camino estrecho.
Dice claramente, si verdaderamente seréis mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Dice, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la ignorancia, porque tú ya no eres ignorante. Desde el momento que te hablaron del Evangelio, ya no eres ignorante de la palabra de Dios, ya no eres ignorante de las promesas. Porque tú ignoraste al hermano, a la persona que te habló del Evangelio, pero a final de cuentas no ignoras a ellos ni a nosotros, ignoras a Dios, le estás dando la espalda a Dios. Y todavía la gente se queja que por qué les pasan las cosas. Tiene un corazón muy duro, hermano. No se arrepienten a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que falta? Que el corazón del hombre es muy duro, es demasiado duro, pero solamente Jesucristo lo puede ablandar. Él tiene la manera de tratar a las personas que le han desechado, pero Él también dice la palabra del Señor claramente. Yo tengo misericordia del que tengo misericordia, dice el Señor. Por eso nosotros somos solamente portadores de la palabra, somos los que transmitimos el Evangelio de la palabra de Dios. Lo demás lo hace el Espíritu Santo en las personas que creyeron en la palabra del Señor y lo recibieron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, vuelvo a repetir. Pero estos judíos, fariseos, decían, linaje de Abraham somos y jamás he sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y lamentablemente somos esclavos del pecado todos aquellos que siguen practicando el pecado. Pero le voy a decir algo, el pecado deliberado, el que practica el pecado con conocimiento y causa, aunque no sea bautizado, aunque no pertenezca a una iglesia, con el simple hecho de haber renegado de la palabra de Dios, Dios ya te tiene excluido porque no le aceptaste, le rechazaste. Ahora, eso es para los incrédulos, para los que no han aceptado a Cristo, y los creyentes, los que se encubren en la religiosidad, que buscan más el protagonismo, buscan más otras cosas que lo que es lo espiritual. No se alimentan. Así decían estos judíos, es que somos linaje de Abraham, es que somos los portadores de la ley de Dios. Puede ser un buen ministro en la palabra, puede ser un pastor, un evangelista, lo mejor. Pero si tú no eres hacedor en la palabra de Dios y en tu corazón no está Cristo, ¿de qué te sirve? Si la palabra nos enseña claramente que seamos hacedores y no solamente oidores. La Biblia nos enseña también que a los que más se les da, más se les demandará. O sea, a los que más han recibido el conocimiento del Señor Jesucristo, más se les va a demandar porque no hicieron las cosas que su Señor hizo. Yo en lo personal siempre he dicho, Señor, siervo inútil soy, porque no he hecho lo que tú me has pedido. Somos siervos inútiles. El Señor nos pide hacer las cosas todos los días y a veces ponemos excusas o ponemos otros términos, otros quehaceres que hacer. A Dios siempre lo dejamos lamentablemente al último, porque dejamos primero que el afán de las cosas estén en nosotros. Bueno, ese es el camino ancho. Cuando el camino ancho te lleva a la perdición, tienes que parar las antenas y estar en alerta, porque lamentablemente puedes perder tu salvación, aunque tengas años en una iglesia, aunque tengas conocimiento de la palabra, con el simple hecho de un descuido, puedes perder tu salvación. Por eso Jesús dijo claramente, ahí mismo, en el capítulo 13 de Lucas, versículo 30, porque he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Quiere decir que habrá, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, en otras palabras. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Lucas 13, versículo 30, ahí lo dice claramente. Y dice la palabra, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? O sea, si nosotros que creemos en Cristo y que lamentablemente vivimos en la carne todavía, porque mientras estamos en este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, con la mente sirvo al Señor, pero mis miembros me llevan a hacer otras cosas que no debo hacer. O sea, el apóstol Pablo lo dijo claramente. Si el justo, y dice un justo tiene características. El que es justo en todo.
La palabra justo tiene un término muy amplio. Usted puede investigarlo, pero investíguelo. Y la palabra dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué difícil, ¿verdad? Por eso es importante todos los días alimentarnos de la palabra, hacer misericordia, amar al prójimo como a uno mismo, no pagar mal por mal. Dice la palabra del Señor, si les pagan mal, paguen con el bien, bendíganlos en el nombre de Jesús, oremos por nuestros enemigos. Bueno, si es que hay enemigos, porque siempre los va a haber, enemigos del evangelio, los que no quieren que tú crezcas en la palabra, los que no quieren que tú seas salvo en el nombre de Jesús. Claro que el enemigo trabaja, aún dentro de las mismas iglesias trabaja, porque hay muchos que te meten el pie y no quieren que salgas adelante en el nombre de Jesús, porque tienes a Cristo. Resumen, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. El que sea justo, el que sea injusto, sea injusto. Siga siendo injusto. Porque ¿de qué sirve ser tibio si el tibio y el injusto van para el mismo camino? Van para el lago de fuego. Dice la palabra, el que sea injusto, siga siendo injusto, hombre. No vivamos en apariencias. Vive injustamente, pero el que sea santo, santifíquese más. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Nadie. Y qué tremendo es esto, porque el pueblo de Israel todavía tiene esa promesa. A pesar de que ahorita no lo reconocen como su Señor y Salvador, Israel está dentro de las profecías bíblicas. Hay algunos israelitas o judíos que se están convirtiendo a Cristo, pero la gran mayoría, hablando del Israel político, el Israel como Estado, rechazaron a Cristo, siguen rechazando a Cristo, pero Dios los tiene guardados a un tiempo. Dios también va a tratar con el pueblo de Él. Pero ahorita es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los gentiles. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Amigo, amiga, hermano, hermana, la puerta sigue abierta a través de Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por el Hijo, que es Jesucristo. Solamente Él. Dios le dio el poder y la autoridad al Hijo, que es Jesucristo, y a nadie más. Resumen, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice la palabra de Dios que los días serán como los días de Noé, en los últimos tiempos, que el arca será cerrada, así como fue cerrada el arca, hermano, de la puerta del arca de Noé, que solamente 8 personas se salvaron. Así será en este tiempo. Muy pocos se van a salvar. Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En pocas palabras, apártese del mundo. Ya no viva para el mundo, viva para Cristo. Viva para el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ya fuimos comprados con la sangre del Cordero. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya no vivir para el mundo, ya no vivir para nosotros mismos. Fuimos comprados con sangre, la sangre del Santo Cordero. ¿Qué dice Romanos 8, versículo 1 en adelante? Ahora pues, fíjese lo que dice la palabra en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del pecado y de la muerte quiere decir los que viven en la ley, los que quieren buscar vivir en la ley. Ninguno puede cumplir la ley. El único que la cumplió se llama Jesús de Nazaret. Y Él murió en la cruz por ti, por mí, por todos en la humanidad. Y a Él le debemos totalmente obediencia. Así que no vivas en la ley, vive en la gracia del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Segunda de Timoteo 2:19. El que sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía.
Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Jesucristo, el principio y el fin, el primero y el último. Y bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad de la Jerusalén celestial, la que estamos esperando en el reino milenial. Amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús, Dios los bendiga. No me despido sin antes de decirle, Cristo vive y el Rey viene, pero viene con autoridad. Ahora sí viene como Rey a juzgar a las naciones y venir por su iglesia. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea en sus vidas. Dios los bendiga y hacemos esta oración para poder terminar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por compartir esta palabra, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, que bendigas los corazones de aquellos que la han recibido, Padre, porque es tu palabra, no es la de nosotros, Señor. Es tu palabra bendita, Señor, la que hemos compartido, Padre, porque tú eres el único que recibe la gloria y la honra y el honor, Señor Jesucristo. Nosotros, Padre, solamente, Padre, somos vasos inmundos, Padre, que llevamos tu palabra a donde tú nos pides, Padre. En este momento bendice a todos mis hermanos y a todos los que oyen esta palabra, que tengan esa confianza en ti, de que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, y que tu palabra, Señor, se cumple, Padre, y que tú vienes pronto por aquellos que te aman en espíritu y en verdad. Bendice a todos aquellos que han recibido esta palabra, y en el nombre de Jesús damos gracias, Padre. Dios los bendiga, amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús. Y próximamente estaremos en comunicación la próxima semana, si el Dios lo permite en su gracia, para presentar un nuevo mensaje del Evangelio. Que la gracia del Señor Jesucristo sea en sus vidas. Saludos.